lo que sí quería decir es un poco la decepción, ¿no? Porque ya es la segunda ponencia nuclear que estamos y en la primera comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, yo recuerdo, y aquí tomó un compromiso de venir a las Terras del Ebre porque nunca había ido a Ascó y Vandellós, la cual cosa me pareció insólito en el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, porque allí hay 4 nucleares, 3 abiertas y una cerrada. Bien, al final el compromiso se aceptó, vino. Allí comprobó que todas las reivindicaciones que hacíamos desde Terras del Ebre pues eran correctas. No había telefonía móvil, ayuntamientos sin charla wifi, carreteras con 4 carriles que daban un camino, estaciones donde tenía de reunirse la gente en puntos de emergencia que están cerradas, la vía de R15 con 3 descarrilamientos, y comprobé in situ y en una comida además con muchos alcaldes de la zona, se comprometió en cierta manera a hacer alguna cosa, ya que tiene rango de ministro, y en cierta manera, aunque no es exclusivamente su competencia, sí se comprometió, pues bueno, no se preocupe usted, póngame usted en la ponencia de 2015, aprobada aquí por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Había toda una serie de requisitos en temas de emergencia, como la adecuación a los planes de emergencia post-Fukushima, a hacer un plan de emergencia que nos ha hecho en 30 años, cosas muy elementales, algunas con coste prácticamente cero, simplemente por voluntad política. Bien, se hizo la ponencia de 2015, ha pasado un año y medio de su visita y aquí estamos. No hay ninguna respuesta. Entonces, claro, hay un poco de decepción, porque si una presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, con rango de ministro, se compromete, viene, toma unos compromisos, los ponemos en ponencia, son aprobados, pasa un año, no pasa nada, los volvemos a poner este año, posiblemente se volverán a aprobar. Pero usted puede pensar que yo, cuando vuelvo a las Terras del Ebre, les digo, ¿qué hay de aquello? Y pues de aquello no hay nada. Ha pasado un año después y sin haber una triste torre de telefonía que implicaría poder recibir SMS, como pudo comprobar el propio presidente, que no había cobertura, que podía enviar SMS, que me parece que es un sistema un poco más moderno que ir con los altavoces si en caso de emergencia nuclear. Nosotros ya, por cosas tan elementales como estas, pues la verdad, cuestionamos un poco la seriedad de las ponencias. Porque si un año después, con los compromisos que se adquieren aquí, no se ha hecho ni una gestión, pues puede ser que el año que viene pues presentemos por tercera vez las mismas reivindicaciones y, bueno, y yo volveré a mi tierra y volveré a decir, de eso, pues está en un cajón. Y nada más. Muchas gracias.